¿Cómo están amigos? Mi nombre es Federico Picasso y en este video analizaremos Curtis, ópera prima del húngaro Iván Topolansky, película que pueden ver por la plataforma de Netflix. En este análisis vamos a dar por hecho que ustedes ya vieron la película, así que alerta a los spoilers. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a hablar un poco de la película Curtis. El tema es que para hablar de la película Curtis hay que hablar de dos temas más. Uno es el cine clásico en general, el concepto del cine clásico y un poco revisar la historia de Hollywood. Y por otro lado, no podemos dejar de pensar en Casablanca. Curtis es una película que está atravesada por Casablanca. ¿Podemos verla sin ver Casablanca? Sí podemos, pero es mucho más enriquecedor ver la película teniendo en la cabeza la película Casablanca. Algo así como que Curtis, como película, refleja sobre cada uno de sus fotogramas la propia película de Casablanca como si fuera un fantasma. Tengan en cuenta que los personajes se mueven, por ejemplo, permanentemente en el ambiente de la escenografía del bar de Rick, que es el bar que aparece en Casablanca. Y hay toda una cuestión de paralelismos y de rimas entre los personajes y las situaciones, inclusive en el aspecto visual, que estaría de alguna forma trabajando sobre la propia estructura, la propia forma y los tópicos de la película Casablanca. Es decir, que hay una relación directa entre ambos films. Un film que es americano y el otro film que es un film húngaro. También tener en cuenta eso. Hay una crítica fuertísima al gobierno americano y a la actitud de Hollywood frente a la censura, que es brutal. Si quieren ver otra película que trate temas parecidos y que de alguna forma sea crítica con esta cuestión de la censura en Hollywood, pueden ver de los hermanos Coen, High César. Esta idea industriosa, esta idea de que el cine clásico tiene como una matriz fordiana, se puede ver en la propia producción de las películas. ¿Qué nos cuenta Curtis? Y nos cuenta los últimos días de rodaje de la película Casablanca, atravesados por los conflictos personales de Curtis, el director de la película, que es un personaje histórico. El conflicto con la hija, el conflicto con el estudio, con el productor, con el funcionario del gobierno americano que viene a establecer el tema de la censura y a exigir la propaganda política para la guerra. Acaba de suceder el acontecimiento de Pearl Harbor. En ese contexto sucede la película y estas ideas industriosas del cine se construyen a través de tres sistemas. Uno es el Star System, es el sistema de estrellas, que tiene que ver con el tema de las figuras de los actores famosos de esa actriz. Construir figuras populares y públicas que garanticen al espectador su interés por la película. Y de esa forma garantizan también la venta del producto. Porque justamente el Star System lo que hacía también era encasillar al actor en un determinado tipo de personajes. En el caso de Humphrey Bogart, hacía del típico detective de policial negro, el tipo taciturno, que tiene una moral dudosa, que se maneja en un límite gris entre el bien y el mal, que tiene contactos en la policía y en la mafia, y que en ese lugar de incertidumbre, ese espacio del antihéroe, termina de alguna forma convirtiéndose en un ser heroico debido a que, más allá de su inmoralidad, tiene un código de comportamiento que hace que al final de cuentas haga lo que tiene que hacer. Ese era el personaje que hacía Humphrey Bogart en el cine negro. Pensemos cómo en la película, más allá de que nos está contando la historia del director de la película de Casablanca, los últimos días de Casablanca, no es una película que tenga una representación realista, sino que toda la atmósfera de la película es de corte ficcional. Primero, está en blanco y negro. Segundo, es un blanco y negro que trabaja con ciertas texturas ambientales como el humo, la niebla o el contraluz al estilo del cine negro. La película construye ficcionalidad a partir de una puesta en escena completamente de estudio. Porque además de contarnos la historia de esta película y hablarnos del cine clásico, la película construye todo su discurso a través del lenguaje del cine negro y del lenguaje de la película Casablanca. Por eso digo que es una película atravesada materialmente por la película Casablanca. Y es un poco como está hecha la película Curtis, toda en interiores, con escenografías falsas y con personajes que están construyendo de alguna forma los estereotipos de los personajes de la película Casablanca. En el cine clásico hay personajes malos y personajes buenos. La única excepción es justamente la del policial negro, que tiene un antihéroe como protagonista, que es un tipo que está al margen de la ley, pero que a último momento hay un acto de redención en el cual hace lo correcto y salva a la chica. Eso es lo que pasa en Casablanca. Rick es un tipo que negocia con todo el mundo, que hace plata con la guerra, pero que tiene un código de comportamiento. Y al final de la película deja el amor de su vida, que se vaya en un avión con su esposo para salvarla de la guerra. Si se fijan, es exactamente lo mismo que pasa en Curtis.
Curtis es un personaje despreciable, un tipo de un humor tremendo, que engaña a la mujer, que maltrata a los actores, pero al final de la película hace lo correcto. En el momento en que se filma Casablanca, y eso lo vemos en Curtis, el gobierno de Estados Unidos estaba presionando a los estudios para que hagan películas que sean propagandísticas de la guerra y que estimulen a la población a participar de la guerra. Y ahí tenemos que entender que el momento en que se filmó Casablanca era un momento ya atravesado por la censura. Estaba imperante el código Hays, era un código de censura que estaba implementándose desde la década del 30 hasta el año 66, que impedía ciertas representaciones. E inclusive, si ustedes ven Casablanca, van a recordar que en ningún momento se ve una escena de sexo entre el personaje de Rick y de Ingrid Bergman, sino que está sugerido que eso se acuerde. Se podía representar en escena de adulterio. El personaje de Curtis, como tal, hay posibilidades de que no nos interese demasiado. Curtis tiene más de 68 películas filmadas en Hollywood. Es posible que la mayoría de nosotros no recordemos más que Casablanca. Casablanca es la película emblemática y por la cual lo conocemos y por la cual lo valoramos. Por ende, si yo quiero hablar sobre Curtis, no me queda otra opción que hablar sobre Casablanca. El único interés cinéfilo sobre Curtis es la película Casablanca. Por eso es que la película estructuralmente, para contarnos un poco quién era Curtis, atraviesa los últimos días de filmación de Casablanca y de alguna forma reflexiona sobre Casablanca y sobre toda la situación del cine de la época. De eso se trata un poco también lo que llamaríamos la pregnancia cinematográfica. Ciertos elementos que son tan poderosos que de alguna manera un acontecimiento, un gesto cinematográfico es de alguna forma el paisaje total que nos llega de un personaje. Curtis es para nosotros Casablanca. Por eso creo que es una película tremendamente bien pensada, porque construye al personaje a través de ese puente que es el adecuado y al mismo tiempo construye todo un discurso sobre esa película y sobre sus circunstancias de producción y sobre toda la mitología que existe sobre la película. Todos recordamos la frase como "tócala de nuevo Sam", frase que jamás se dijo en la película, o de "siempre tendremos París", o "creo que es el principio de una gran amistad". Por eso tenemos que entender que cuando vemos Curtis, no estamos viendo una película de corte realismo documental sobre la vida biográfica, realista y documentada de Curtis. Estamos viendo una ficción que hace una especie de montaje de transparencias entre la película Casablanca y la historia de Curtis, donde la película de Curtis se transforma en un policial negro atravesada por todos los elementos de la película Casablanca. Son dos películas estructuralmente iguales. Primero, los personajes. Curtis no es ni más ni menos el antihéroe del policial negro. Es de alguna manera el Humphrey Bogart de la película. El personaje de la hija de Curtis está cumpliendo el rol del personaje de Bergman en la película Casablanca. La chica en problemas que llega a pedirle ayuda a este hombre. Este hombre que uno es el ex amante, el otro es el padre que la abandonó. Pero siempre es una mujer que viene a hablar con el protagonista. El protagonista no quiere ayudarla en una primera instancia, pero después se da cuenta de sus errores, se apiada y termina ayudando a la chica. Que el personaje del funcionario público norteamericano es, en paralelo con la película Casablanca, el que está cumpliendo el mismo rol que el jerarca nazi, que sería el villano de la película Casablanca. E inclusive, fíjense otra cosa más, los personajes se mueven por el mismo espacio. Es decir, los personajes de Casablanca se mueven por el bar de Rick, y los personajes de Curtis se mueven dentro de la escenografía del bar de Rick de la película Casablanca, como una especie de relación directa de dos universos que empiezan de alguna forma a intercomunicarse y a convivir en el tiempo y en el espacio. Me parece extraordinario desde ese lugar de construcción de tiempos y espacios cómo trabaja la película. La película no solamente nos cuenta desde la historia y los contenidos narrativos, nos reflexiona sobre el cine clásico, sobre Casablanca, sobre la situación política de Estados Unidos en aquel momento, sino que también nos está contando desde la propia materialidad de la película. Es decir, la materialidad de la película está tematizando el tema de la película, valga la redundancia. Como última reflexión, la película va a representar un Hollywood que se nos presenta como una torre de Babel, un lugar lleno de individuos y de personas que hablan idiomas diferentes, que tienen de culturas y creencias distintas. Curtis es húngaro. Hollywood no se hizo con los norteamericanos. Todos los europeos exiliados entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, húngaros, polacos, escandinavos que trabajaban en Alemania, que tuvieron que escaparse de Alemania, directores alemanes como Fritz Lang, Murnau, la misma Ingrid, escandinava, actores, directores, técnicos, utileros, el último golpe a la quijada que le da la película a Hollywood, ¿no? Pues es una película altamente crítica, que de alguna forma libera las hipocresías
de todo lo que realmente pasó a nivel censura, a nivel construcción artística en Hollywood en los últimos 80, 90 años. Es una película opresiva, un personaje que cae mal, es un personaje que se va quedando atrapado en un laberinto donde ya se queda sin amigos y no tiene para dónde escapar. Cómo el final de una película cambia el sentido de todo un film. El final es lo que determina la ideología. Si en la película no mataban al nazi, era una cosa, si lo mataban era otra. Por eso se trabaja esta idea de que todos están pendientes de cómo va a terminar, porque de cómo termina la película es que la película diga una cosa o diga otra. Y eso es extraordinario. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse, darle like y seguirnos también por Facebook e Instagram. Mi nombre es Federico Picasso y desde aquí los saludo.